Ya hemos visto diferentes maneras de trabajar con Visual Basic para aplicaciones en Excel. Esto nos permite crear macros que podemos ejecutar para automatizar las tareas. Hemos visto subs, procedimientos, subrutinas, es lo mismo. También hemos visto functions, son funciones que podemos crear al estilo de las funciones del Excel. Y finalmente hemos visto formularios. Sin embargo, vamos a sacar provecho de una herramienta muy poderosa que tiene el Excel para poder aprender mucho más acerca de macros y se refiere al grabador de macros. Para esto voy a comenzar con un libro nuevo en blanco y lo voy a guardar como un libro de Excel habilitado para macros. Entonces, guardar como, acá, va a ser un libro de Excel habilitado para macros que se llame 04 grabador de macros. Muy bien. El grabador de macros es muy interesante, lo tenemos en el grupo código. Básicamente ese grabador de macros lo que permite es, cuando lo iniciamos, todas las acciones que nosotros realicemos dentro de las hojas electrónicas y celdas del Excel van a poder grabarse como instrucciones que hemos visto antes con subs y functions. En este caso quiero utilizar el grabador de macros. Para usar el grabador de macros voy a hacerle clic a este botón que dice grabar macro en la pestaña desarrollador. Grabar macro. Y esta macro se va a llamar insertar nombre. Adicionalmente al nombre de la macro voy a poner algunas de estas otras opciones, pero antes de verlas quiero recordarles de que el nombre de la macro no puede contener espacios en blanco, no puede comenzar con un dígito, con un número. Si es que nosotros queremos, podemos utilizar el guión bajo para el nombre de la macro. Para ejecutar la macro podemos utilizar un método abreviado que es una combinación de teclas. Por ejemplo, si yo quisiera que se ejecute esta macro cada vez que se utilice la combinación de teclas Shift Control I, entonces en este caso Excel me dice que yo utilice de entrada Control, y si pongo I, supuestamente yo voy a utilizar Control I para ejecutar esta macro, pero tengo un problema con esto. Si se me hubiera ocurrido utilizar N como nombre, Control N lo que va a hacer es, este Control N va a borrar directamente probablemente algún comando del Excel. Control N es negritas en Excel, en Word, en PowerPoint. Entonces yo no quisiera borrar los comandos que ya están asociados a las diferentes aplicaciones. Para no poder borrarlos voy a tener que mantener la tecla de mayúsculas o Shift, y en este momento presiono ahora sí la letra I o por ejemplo la letra N. Entonces esto significa que yo para ejecutar la macro insertar nombre necesito presionar Control Shift más N, que eso está mucho mejor. Voy a mantener esto con Control Shift N. No estoy borrando negritas que vienen en el Excel predeterminado con Control N. Entonces con Control Shift N, Control mayúsculas N, es menos probable que yo borre algún comando ya preestablecido. Las macros se van a guardar dentro de este libro. Sin embargo, si yo quisiera que las macros estén disponibles para otros libros, tendría que guardarlas, por ejemplo, en el libro de macros personal. Para esta práctica voy a dejar todo que se guarde en este libro. Finalmente voy a poner una descripción de lo que hace esta macro, y la descripción que voy a poner es inserta mi nombre en la celda B2. Ok. Le voy a hacer clic al botón de aceptar. Y desde el momento que le hago clic al botón de aceptar, ya se está grabando la macro. Fíjense que el botón de grabar ha cambiado. Ya no dice grabar, dice detener. En este momento, todo lo que yo realice dentro del Excel, inclusive los clics a otras celdas o me desplace con los cursores del teclado, esas opciones se están grabando. Por ejemplo, la macro tenía que hacer esto. Ir a la celda B2, clic a la celda B2, poner ahí mi nombre, digamos Franz Mercado. Cuando pongo Enter, finalizo la introducción de mi nombre dentro de esta celda y en este momento voy a detener la grabación de la macro. Ok, quisiera probar si es que esta macro realmente hace lo que había le he enseñado, que es básicamente ir a la celda B2
y poner ahí mi nombre. Voy a eliminar esta columna, así, y voy a estar en una celda cualquiera, por acá por ejemplo, y para ejecutar la macro hemos dicho que vamos a utilizar Shift Control N. Voy a utilizar eso de ahí, Shift Control N. Efectivamente va a la celda B2 y ahí inserta mi nombre. No solo se puede insertar un texto, sino también podríamos haber grabado el hecho de ponerle formato a la celda, poner negrita, cursiva, subrayado, bordes, relleno, color de la fuente, tamaño de la fuente, alineaciones, formatos de números si es que hubiera sido algún tipo de número y algunos otros elementos que ya tiene el Excel. Todos estos elementos se van a grabar como una serie de instrucciones. Ok, probemos una vez más esto antes de que les muestre algo más. Voy a eliminar nuevamente esto. Si es que yo me olvido la combinación de teclas para ejecutar la macro, tengo una segunda manera de ejecutar la macro. Eso se hace así. Voy a ir a la pestaña Desarrollador y en la pestaña Desarrollador tengo al lado de Visual Basic el botón de macros. Le voy a hacer clic y aquí me dice que las macros que están guardadas en este libro son insertar nombre. Entonces yo le voy a decir quiero insertar nombre y ejecutar esa macro. Efectivamente va a la celda B2 e introduce mi nombre. Muy bien, analicemos cuál es el código que ha generado para esta macro. Entonces voy a cambiar el editor de Visual Basic para aplicaciones. Ahí está. Y puedo ver de que automáticamente el grabador de macros ha creado una nueva carpeta que dice módulos y ha agregado dentro de módulos el módulo 1. Cuando hago doble clic ya puedo ver el código que ha escrito para realizar esto de insertar mi nombre en B2 y luego saltar a la celda B3. Muy bien, veamos. La macro comienza acá, SAP, finaliza acá, en SAP. La macro tiene que tener un nombre. Yo le puse nombre, insertar nombre. Esto es yo lo que escribí en el cuadro de diálogo cuando le puse grabar macro. Cuando le puse grabar macro, lo primero que me preguntó es cuál es el nombre de la macro. Yo le puse insertar nombre, entonces eso que puse ahí se acaba de escribir por mí como nombre de la macro. Adicionalmente, aquí tengo algunas líneas que aparecen precedidas por la comilla simple y veo que dice inserta mi nombre en la celda B2. Esto también es algo que yo le he facilitado al momento de grabar la macro. Al momento de grabar la macro, además de ponerle un nombre, le puse una descripción y la combinación de teclas que debería utilizar. ¿Dónde está esto al otro lado? Al otro lado, pues, aparece el nombre de la macro, es esta. Aquí está la descripción, que dice qué es lo que hace la macro. Y finalmente la combinación de teclas que yo tendría que utilizar para ejecutar esta macro. Sin embargo, con mi experiencia, yo les puedo comentar de que uno empieza a grabar tantas macros y a poner tantas combinaciones de teclas que termina olvidándose cuál es la combinación adecuada. Entonces mi recomendación es solamente asignar esta combinación de teclas a las macros que realmente sean de utilidad y que utilice frecuentemente. Analicemos el código que ha generado el grabador de macros. Dice, estos son comentarios, no se consideran los comentarios. Si vengo por acá, me dice range b2.select. ¿Qué significa esto? Con los ejercicios anteriores que hemos visto, sabemos que esta parte de acá es un objeto y cuando ponemos punto podemos acceder a lo que se llama a sus propiedades o a sus métodos. En este caso, este es un método. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo lo siguiente, dice rango. Cuando hablo de rango puede ser simplemente una celda o puede ser un conjunto de celdas como estas. Sin embargo, ¿a cuál rango me estoy refiriendo? Entonces acá dice rango B2, solamente B2. Eso significa de que básicamente va a ir a esta celda B2, esta. ¿Y qué tiene que hacer en la celda B2? En la celda B2 dice, la vamos a seleccionar. Es como si le hubiera hecho clic. Es como si cuando yo no tenía nada acá, así, y estoy en una celda cualquiera, por acá. La primera instrucción dice, de todo el rango de celdas, de todo el rango de celdas. Voy a la celda B2, a la celda B2. ¿Y qué hay que hacer en la celda B2? Hay que seleccionarla, dice. Entonces en la celda B2 se selecciona. Esto es seleccionar la celda B2. Muy bien, ya estamos posicionados en ese lugar. Siguiente instrucción.
dice en la celda activa. En este momento la celda activa es B2 y puedo darme cuenta porque en el cuadro de nombres me dice que estoy en la celda B2. En la celda activa, ¿qué hay que hacer? Va a introducir una fórmula. No se confundan por el momento con este R1C1. Es una manera de decir el contenido de la fórmula va a ser lo siguiente. Aquí tenemos un operador que ya lo hemos visto en las clases anteriores, que es el operador de asignación. ¿Cómo funciona? Significa que lo que está a la derecha, que aparece entre comillas dobles, es un texto. ¿Qué vamos a hacer con este texto? Este texto se va a asignar como parte de la fórmula de la celda activa. Eso significa de que en la celda activa, acá, se va a poner como parte de la fórmula de esta celda el texto, en este caso, Franz Mercado. Ok, cuando yo grabé la macro, puse mi nombre y luego presioné Enter. Al presionar Enter, saltó a la celda B3 y eso está reflejado acá en el código porque dice Range B3 Select. Muy bien, esas son las 3 instrucciones que está realizando el grabador de macros para ir a la celda B2, introducir mi nombre en la celda B2, que es la celda activa, y después de pulsar Enter saltar a la celda B3. Probablemente, voy a probar la macro una vez más, voy a estar por acá, Shift Control N para ejecutar la macro. Probablemente esto de que cuando yo pongo Enter y va a la celda B3 no es de importancia para mí. Entonces significa que yo debería poder modificar la macro y evitar de que una vez que ponga Enter salte a la siguiente celda, que es la celda B3. Eso se puede cambiar acá. Entonces, para modificar esta macro, puedo hacer lo siguiente. Como ya sé que esta es la instrucción que se va a la celda B3, la puedo eliminar, una posibilidad. O la otra posibilidad es simplemente esto que me parece muy importante cuando uno está aprendiendo a programar con el grabador de macros, que es poner como comentario. Entonces acabo de poner una comilla simple y al poner una comilla simple, entonces esto se ha convertido en un comentario y los comentarios no se ejecutan. Los comentarios se utilizan para documentar el código, las instrucciones que están aquí adentro de la sub en sub. Entonces esta instrucción no se va a ejecutar. Por ejemplo, quisiera probar la macro nuevamente. Voy a estar en otra celda por acá y ahora utilizo Shift Control N, va a la celda B2, ahí introduce mi nombre y ya no salta a la celda B3. Acabo de modificar la macro para que realice lo que yo deseo. Sin embargo, esta macro adolece de un problema. Su problema es que siempre va a insertar mi nombre en la celda B2 y a veces cuando hacemos un documento, nosotros queremos poner una firma en otro lugar, que no siempre sea la celda B2. Por ejemplo, yo quisiera que cuando esté en esta celda, ahí me ponga mi nombre. Cuando esté en esta celda, que ahí ponga mi nombre. Cuando esté en esta celda, que ahí ponga mi nombre. Entonces voy a hacer un segundo tipo de grabación de macro, donde la grabación ya no va a ser de manera absoluta, no va a ser siempre en la celda B2, va a ser de manera relativa. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy posicionado en una celda, la macro se va a ejecutar en esa celda. Si estoy posicionado en otra celda, la macro se va a ejecutar en esa celda. Ok. Usemos el grabador de macros para eso. Nuevamente, voy a ir a la pestaña desarrollador. Estoy posicionado en esta celda, la celda F10, y voy a decirle grabar macro. Muy bien, me pide el nombre de la macro. Le voy a llamar en este caso insertar nombre relativo. Ya no es una referencia absoluta, sino es una referencia relativa. Voy a utilizar alguna combinación de teclas, por ejemplo la R de relativo, entonces Shift y R, y se ha escrito automáticamente mayúsculas Control R. Control ya estaba seleccionado, solamente tuve que mantener mi dedito en mayúsculas y presionar la R. La descripción no le voy a poner nada, no hay problema, o sí, mejor que diga insertar mi nombre de manera relativa en la celda donde esté posicionado. Muy bien. Ok, tengo el nombre, la combinación de teclas,
la macro se va a guardar en este libro y le estoy poniendo una descripción para que pueda leer después el código y sea más fácil de entender qué hace esta macro. Ok, le hago clic al botón de aceptar y no me olvido que desde este momento todo lo que yo hago se está grabando, inclusive los desplazamientos. El botón de grabar ha cambiado y ahora dice detener grabación. Entonces cuando finalice de hacer los pasos voy a detener la grabación de la macro. En este caso me interesa hacer lo siguiente. Voy a insertar nuevamente en mi nombre, Franz Mercado. Si pongo Enter, va a bajar una fila más abajo. Ok, pero yo quiero volver a mi nombre y esta vez le voy a agregar un par de cosas más. Por ejemplo, yo quisiera agregar negrita y además de negrita quisiera poner color de fuente rojo. Voy a detener la grabación de la macro con eso. Ya está. Ahora quisiera probar si esta macro está funcionando como debería. Por ejemplo, voy a eliminar esta fila. La elimino. Y ahora quisiera probarla por acá, para no confundirme. Entonces, para ejecutarla era R de relativo, entonces Shift Control R. Y fíjense que efectivamente aquí está poniendo mi nombre. Sin embargo, cuando he ejecutado la macro, no sé si han notado de que finaliza acá en F10. La razón de esto es que parte de la macro ha realizado en esta celda, pero al presionar Enter se está yendo a otro lugar. Esto de que se esté yendo a otro lugar no me está gustando. No me está gustando para nada. Entonces voy a revisar cuál es el código que ha ejecutado para hacer esto. Y dice que hace lo siguiente. Dice, en la celda activa vamos a insertar el texto Franz Mercado. Bien. Luego dice seleccionar la celda F10. Al seleccionar la celda F10 viene aquí, ya no donde estaba de manera relativa. Después dice poner negrita en la celda activa. La celda activa ya no es esta acá, es la F10. Y después este bloquecito de acá lo que está haciendo está poniendo color, pero a esta celda. Por ejemplo, si escribo en este momento hola, esta celda tiene negrita y además tiene color rojo. Pero yo hubiera querido que ese negrita y ese color rojo no esté acá, en realidad esté sobre el lugar donde yo estaba posicionado. Entonces voy a tener que arreglar un poquito la macro y modificarla para que funcione así. ¿Cuáles serían los cambios para hacer? Revisemos el código. Dice, en la celda donde esté posicionado voy a insertar ese nombre. Hasta ahí vamos bien. Siguiente instrucción. Dice ir a la celda F10 y seleccionarla. Yo no quisiera ir a la celda F10 porque ya no voy a estar sobre el nombre que acabo de introducir en la celda activa. Entonces esto de acá lo voy a poner como un comentario. No me interesa ir a otra celda. Significa que en la celda activa introduzco mi nombre y en la celda activa que está seleccionada voy a activar las negritas. Esta es la instrucción que dice activar negritas. ¿Qué es lo que dice realmente? Dice sobre la selección, la celda activa. Vamos a cambiar la fuente, el tipo de la letra. Bold significa negritas y es igual a true. Ok, esto es muy difícil de aprender, pero sin embargo estoy utilizando el grabador de macros para que escriba el código por mí. No estoy utilizando demasiadas instrucciones para ir aprendiendo de a poco cómo funciona esto. Ahora, esta es la sección donde dice, seguimos en la celda seleccionada. La celda seleccionada es la celda activa donde estamos posicionados. Dice, vamos a hacer un cambio a la fuente. ¿Qué cambio vamos a hacer a la fuente? Le vamos a cambiar su color. Y aquí está poniendo un código, un número que corresponde al color rojo. Adicionalmente dice, le vamos a poner una intensidad de rojo, que puede ser más claro el rojo o más oscuro el rojo. Sin embargo, con este 0 está diciendo que no estamos tocando la intensidad del rojo. Y bueno, aquí finaliza el bloquecito de ponerle color. Este bloque lo voy a modificar después, pero primero quisiera probar si con este cambio de poner esta línea como comentario, ya no se va a otro lugar y en la misma celda activa pone mi nombre, pone negrita y pone rojo. Voy a probar esto. Por ejemplo, voy a estar posicionado por acá y voy a ejecutar con Shift Control R. Efectivamente ahí está poniendo mi nombre, Shift Control R, Shift Control R. Muy bien, acabo de hacer que la macro funcione de una manera más interesante, mucho mejor.
ya depende de dónde esté posicionado, eso se llama de manera relativa. Sin embargo, yo he tenido que modificar el código, yo he tenido que darme cuenta de dónde estaba haciendo el salto a otro lugar. Para evitar esto de acá, que yo tenga que revisar el código y modificar lo que no me es pertinente, lo que no me es conveniente, voy a hacer algo más. La manera real para grabar una macro de manera relativa es la siguiente. Además del grabador de macros, tenemos este botón que dice usar referencias relativas. Y ese es el botón clave para poder estar en cualquier lugar y a medida que nos desplazamos, pueda volver a donde estamos de manera relativa. Probemos esto nuevamente. Esta vez quiero volver a grabar mi nombre, pero le voy a asignar otro color y en vez de negrita voy a utilizar cursiva para que podamos diferenciar las macros anteriores de esta. Vamos a ello. Grabar macro y le voy a poner insertar nombre de manera relativa. Y esta debería ser la versión 2, pero es la versión adecuada, la correcta. Entonces le voy a poner correcta. Método abreviado, digamos Shift Control C. Fíjense que en 3 grabaciones de macros ya tengo que acordarme que N era para insertar el nombre. Con R era para insertar el nombre con rojo, de manera relativa, pero he tenido que modificar cosas. Y finalmente, ahora con Shift Control C, entonces voy a insertar el nombre de manera correcta. Entonces uno se empieza a olvidar qué combinaciones de teclas tenía. Y es medio complicado esto, es tratar de utilizar el método abreviado. Ok, no le voy a poner descripción. Le voy a hacer clic al botón de aceptar. Se está grabando desde este momento. Y antes de empezar a ejecutar cualquier acción, lo que voy a hacer es activar las referencias relativas. Ok, ese botón ha quedado presionadito. Significa que ahora, dependiendo de dónde esté, las cosas van a ser un poco diferentes. Por ejemplo, voy a insertar mi nombre. Bien. Le voy a poner mi apellido más mi segundo apellido para que podamos diferenciar con lo anterior. Pongo Enter. Vuelvo a la celda anterior y ahí voy a poner un color de fuente. Por ejemplo, el color de fuente quisiera azul. Y voy a incluir cursiva. En este momento voy a tener la grabación de la macro que estábamos grabando de manera relativa. Ok, ya detuve la grabación de la macro. El botón se ha quedado presionado. Significa que la próxima vez que ponga a grabar una macro se está grabando de manera relativa. Este botón se puede alternar si uno desea realmente grabar las cosas siempre en el mismo lugar o en diferentes lugares. Por ejemplo, como ya he hecho la grabación de la macro de manera relativa, si yo me vengo acá, voy a presionar Shift Control. Esta era la manera correcta, Shift Control C. Entonces debería estar funcionando la grabación de la macro, la ejecución de la macro, donde yo esté posicionado. Parece mucho al ejercicio anterior que tenía solamente mi nombre en rojo y negrita, porque está haciendo las cosas de manera relativa. Sin embargo, hay una gran diferencia porque ahora no he tenido que modificar nada del código. En el ejemplo anterior he tenido que modificar el código porque tuve que cambiar lo siguiente. En el caso anterior tuve que cambiar esta instrucción y decirle no la quiero ejecutar. Esta me complicaba la vida. ¿Y era por qué? Porque realmente esta grabación no era una grabación relativa, era una grabación absoluta. Siempre hacía cosas en la celda F10. En cambio, al grabar de manera relativa, ahora aparece una nueva instrucción que puede ser directamente un desplazamiento. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. A ver, dice en la celda activa poner el nombre, luego la celda activa seleccionarla, ya no está diciendo ir a la celda F10 y en la celda activa le pone color azul y después de ponerle color azul activa las cursivas. Esta es la manera de decirle quiero poner cursivas sobre la selección que estábamos sobre la celda activa, quiero cambiar la fuente, el tipo de la letra. Pero no es el tipo de la letra. Quiero italic, es cursiva, y quiero en realidad activar las cursivas. Entonces no se ha desplazado a otro lugar, no he tenido que modificar la macro. Entonces esta manera de grabar la macro es mucho mejor.
Voy a hacer una última prueba grabando de manera relativa. Por ejemplo, me gustaría moverme un poco más abajo por acá. Y voy a hacer lo siguiente. Me gustaría introducir un texto, desplazarme unas 3 filas más abajo y una columna más hacia la derecha y ver qué es lo que hace Excel para decirme de dónde estás posicionado, desplázate 3 filas más abajo y una columna a la derecha. Ok, le voy a llamar esto desplazarse de manera relativa. Pero el nombre tiene que ser todo seguido. Desplazarse de manera relativa. Ok, voy a utilizar Shift Control D y empiezo a grabar la macro. Por ejemplo, en esta celda donde estoy posicionado de manera relativa, voy a poner inicio, enter, y me voy a mover dos filas más. Luego me muevo una columna a la derecha y voy a poner acá destino, enter. Y en este momento voy a tener la grabación de la macro. Ok, si es que yo ejecuto esta macro en este otro lugar, de donde yo esté, debería escribir ahí inicio, luego desplazarse 1, 2, 3 filas y luego una columna a la derecha. Probemos esa macro. Era Shift Control R o D de desplazarse, ya no me acuerdo. ¿Ven? El problema de no acordarse las macros. Entonces, sí, efectivamente no me acuerdo cuál era la combinación de teclas, pero puedo ejecutar la macro de esta manera. Macros, y le digo desplazarse de manera relativa. Esa es la que quiero. Se ha desplazado de manera relativa de aquí hasta acá. La voy a probar por acá. Entonces, macros, desplazarse de manera relativa, ejecutar, está funcionando, ¿no? Y quisiera ver el código que me ha generado. Ok. Acaba de aparecer algo muy interesante, es otra manera de desplazarse a través de las celdas del Excel. Una manera de desplazarse es decirle, quiero ir a esta celda y seleccionarla. Esa es una manera. Pero la forma relativa de desplazamiento es así. Es decirle, de la celda activa, quiero desplazarme. Offset significa desplazarme. Luego, entre paréntesis, vienen dos números. El primer número se refiere a cuántas filas me voy a desplazar y el segundo número se refiere a cuántas columnas me voy a desplazar. Cuando este número es positivo, significa en las filas desplazarse hacia abajo. Por ejemplo, si este era el punto de partida, ¿qué va a pasar ahí en el punto de partida? En el punto de partida va a introducir la fórmula inicio. Pone inicio. Muy bien. Luego dice, de la celda activa, quiero desplazarme 3. Como es un número positivo, significa desplazarme filas hacia abajo. Entonces me desplazo 1, 2, 3 filas hacia abajo. El segundo argumento dice 1. Este 1 está diciendo cuántas columnas debería desplazarme. Si es que este argumento es positivo, significa desplazarse a la derecha. Una columna. Y una vez que me desplacé, lo que hay que hacer es seleccionar esa celda. Olvidémonos por el momento de este argumento de acá. Entonces me está diciendo, de la celda activa quiero desplazarme 3 filas, una columna y seleccionar esa celda. Muy bien, como ya hemos seleccionado esa celda, ahora esta es la celda activa. ¿Qué hay que hacer con esa celda activa? Lo que hay que hacer es, en esa celda activa hay que introducir una fórmula. La fórmula va a ser el texto destino. Por eso en esa celda activa pone el texto destino. Y cuando puse Enter, pues se ha movido una fila más abajo. Entonces, por eso dice, de donde estemos posicionados, nos vamos a desplazar una fila más abajo y 0 columnas. Y vamos a seleccionar esa celda. Acá. Estos elementos de desplazamiento son muy importantes porque con esto podemos construir directamente aplicaciones que se muevan a través de las celdas del Excel y obtener los datos acerca de las celdas del Excel. Eso es lo que voy a hacer en el próximo video.